Hemos titulado el mensaje para todos esos estudiosos que toman nota del mensaje, Viviendo con propósito y sabiduría divina. Viviendo con propósito y sabiduría divina. Pero antes de compartir el mensaje, quisiera contarles esta breve historia sobre lo paradójico y contradictorio que puede ser la vida. Un agricultor iba a visitar sus campos para comprobar si la cosecha de trigo estaba lista. Llevaba consigo su pequeña hija, Luisita, quien observaba con ojos curiosos. «Mira, papá», dijo la niña, llena de asombro, cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Deben ser las mejores y las más distinguidas. En cambio, esas otras que casi tocan la tierra con la cabeza abajo parecen ser las peores. El padre sonrió ante la inocencia y observación de su hija y tomando algunas espigas en sus manos le explicó lo siguiente. Observa con atención, hija mía. ¿Ves estas espigas que levantan la cabeza con tanta altivez? Están completamente vacías. No tienen nada de trigo. En cambio, aquellas que se inclinan hacia el suelo con modestia están llenas de hermosos granos. Así la niña Luisita aprendió una lección simple pero profunda. Las apariencias, mis queridos hermanos, engañan. Lo más valioso suele ocultarse detrás de la humildad. La vida, como el trigo, guarda contradicciones de las verdades más grandes. Y como veremos, Salomón observó esas contradicciones y paradojas que se encuentran en la vida diaria. Y para nosotros, los hijos de Dios, es de vital importancia conocerlas, a fin de vivir con sabiduría en medio de ellas. Así que vamos a revisar el primer punto del mensaje. Estaré utilizando la versión Reina Valera del 60, pero estaré intercambiando entre la versión NBI y NTV. Vayamos entonces al primer punto del mensaje. Lo contradictorio de la justicia. Primer punto del mensaje, lo contradictorio de la justicia. Eclesiastés capítulo 8, versículos del 10 y nos vamos a extender hasta el versículo 14. Versículo 10 del capítulo 8 de Eclesiastés dice lo siguiente. Asimismo he visto a los inicuos, o sea, los malvados, sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos a hacer el mal. Versículo 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Versículo 14. Y yo te pido que por favor
pongas mucha atención al versículo 14, que hay mucho de sabiduría de Salomón. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Vuelvo a leer, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Amén. Gloria a Dios. En este pasaje encontramos dos tipos de personas. ¿Cuántos tipos de personas? Dos tipos. Los justos por un lado y los impíos por otro. Pero lo paradójico, lo contradictorio que encuentra el autor en su observación es que los justos o personas buenas le pasan situaciones como si fuesen malvadas, mientras que a los impíos le suceden situaciones como si fuesen justas. Hermanos, hermanas, quiero confesarles algo muy personal. En mi ignorancia en el pasado, debo reconocer que pensaba yo que los infortunios que le sucedían a las personas eran porque habían sido malvadas o porque habían cometido algún pecado, y que por tanto estaban asumiendo las consecuencias de sus actos. Y esto no necesariamente es así. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia de personas piadosas que sufrieron mucho. Para comenzar, tenemos el ejemplo de Job, el cual era un hombre perfecto, así dice la palabra de Dios. Es decir, un hombre paciente y recto delante de los ojos de nuestro Dios. Sin embargo, perdió sus riquezas, perdió la salud y perdió a sus hijos. Es realmente un escenario calamitoso y de gran desventura. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí presentes, ha atravesado una situación de semejante dolor. ¿Y saben qué hizo Job cuando le pasó todo esto? Job hizo algo realmente sorprendente. Adoró. En medio de su situación dolorosa y de sufrimiento, este hombre nos da un ejemplo de valor. Él adoró y dijo sus frases célebres. Jehová dio, repita conmigo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! ¡Qué tremendo este hombre de Job! ¡Gloria a Dios! Nadie de nosotros ha sufrido tanto como este hombre. Otro ejemplo lo tenemos en Jesús, quien no pecó, sin embargo recibió las consecuencias de nuestro pecado en la cruz. Él fue sin pecado. Pero podemos estar diciendo, Pastor Paul, pero Jesús es 100% Dios. Y eso es una gran verdad. Pero Jesús también es 100% hombre. Y por tanto sintió un dolor mucho más grande que el de Job. Su dolor y su sufrimiento son indescriptibles. Y no solamente me refiero al dolor físico, que fue descomunal, sino del dolor emocional y espiritual que atravesó. Él fue, Jesucristo, abandonado en el lugar de los pecadores.
Él fue abandonado por sus discípulos y Él fue abandonado, por el Padre. ¿Y esto dónde lo encontramos? En sus palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y seguro que muchos de ustedes podrían compartir con nosotros casos de personas que siendo piadosas sufrieron más que un hombre impío. Y entonces la pregunta que nos podemos estar haciendo es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los hombres justos les suceden cosas malas? ¿Por qué pasan por infortunios? Mis amados hermanos, con nuestra inteligencia finita, jamás, repita conmigo, jamás podremos entender la mente infinita de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Pero ¿sabe qué cosa, hermano? Dios es un Dios soberano, pero al mismo tiempo es un Dios que se conduele en nuestro dolor. Así es, amado hermano. Dios, nuestro Dios, sabe qué es sufrir, no solo por lo que ve en nosotros, sino que Él ha sufrido personalmente en la forma más severa posible, a través de pagar en la cruz nuestros pecados. Leamos el siguiente pasaje en Hebreos capítulo 5, versículo 8, en la versión Nueva Traducción Viviente. Ponga atención, no divague, no se distraiga. Esfuércese por comprender el mensaje. Aunque era hijo de Dios, hablando de Cristo, Jesús aprendió, escuche, Jesús aprendió, dice el autor a los Hebreos, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Es decir, Dios tiene una metodología de enseñanza que a través del dolor y del sufrimiento podemos cada día más reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Pero además, Dios no se mantiene indiferente a nuestro dolor, sino que por el contrario decide amarnos tanto que nuestra condición le afecta. Él se conduele de nuestro dolor. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos observar cómo Dios se conduele de nuestro sufrimiento. Pero me pareció interesante poder compartir con ustedes el siguiente pasaje que lo encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 20. Y vamos a estar leyéndolo en la versión Nueva Versión Internacional. Dice así, Dios, a través del profeta Jeremías: ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño preferido? Cada vez que lo reprendo vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión, afirma el Señor. Miren qué lindas palabras.
Dios se conduele de tu dolor. Dios te acompaña, no te deja solo. Así que le puedo decir, mi querido hermano y hermana, que el Señor está en medio de su dolor. Y aunque usted no lo sienta, Dios está junto con usted para alentarlo, animarlo y levantarlo. Porque Dios mismo sostiene su cabeza en alto. Además, debemos vivir sabiendo que un día nuestro Señor Jesucristo realizará su juicio final sobre cada caso de injusticia, porque nada, absolutamente nada de eso pasará por alto. Y Él en su momento establecerá su reino eterno, en el cual viviremos por siempre y para siempre en su gloria. Esa es nuestra esperanza. Y eso nos anima y consuela para seguir creyéndole a nuestro Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a nuestro Señor? Gloria a Dios. Qué tremendas promesas tenemos con el Señor. Vamos a estar con Él por siempre y para siempre. Toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Vamos a la segunda enseñanza. El gozo en medio de las injusticias. El gozo en medio de las injusticias. Vamos entonces al versículo 15 del capítulo 8 de Eclesiastés y vamos a leerlo ahora en la versión Reina Valera del 60. Dice así el sabio Salomón: por tanto, alabé yo la alegría, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Este versículo puede ser mal interpretado o mal entendido, así que lo vamos a explicar mejor. El pasaje inicia utilizando un conector que dice por tanto. Repita conmigo, por tanto. Y por tanto es la consecuencia de lo que acabamos de aprender en la primera enseñanza del mensaje. Y aprendimos que a las personas buenas suelen pasarle cosas como si fuesen malvadas. Y a las personas malvadas suelen pasarle cosas como si fuesen buenas. Ese es el contexto. Entonces, al interpretar este versículo, no debemos entender que el sabio Salomón está sugiriendo que nos deleitemos de manera desmedida comiendo y bebiendo. El énfasis que le da Salomón está en gozar de las provisiones diarias de Dios en medio de un mundo injusto. Así es, hermano, porque cada día trae su propia preocupación. Por ejemplo, tenemos retos en la casa, desafíos en los estudios, en el trabajo o en los negocios. Y por si fuera poco, prendemos la televisión y nos encontramos con los noticieros. Y ahí encontramos cantidad de información de noticias injustas. Personalmente prefiero leer las noticias antes que verlas. Es por eso que necesitamos aprender a alegrarnos en medio de este escenario, en medio de este mundo injusto.
Para comenzar, podríamos alegrarnos de las misericordias de Dios que recibimos inmerecidamente todos los días. Esas misericordias son tantas que nos faltaría tiempo si tendríamos que nombrarlas una a una. Desde que abrimos los ojos en la mañana recibimos la misericordia de Dios. Por tanto, nos debemos alegrar porque Dios nos dio un día más de vida. Desde que tenemos agua para asearnos y beber, tenemos otro motivo para alegrarnos y dirán, pero alegrarse por tener agua, por favor. Hermano, ¿sabía usted que en el Perú hay más de 3 millones de peruanos que no gozan de agua potable en sus hogares? Y si hablamos acerca de la libertad de culto, nosotros en nuestro país tenemos esa gran bendición. Encontré esta información que me pareció relevante compartir con ustedes. En el mundo, el 40% de la población mundial vive en países con restricciones altas respecto a la religión. Como vemos, hay un sinnúmero de motivos por qué alegrarnos. A ver, vamos a ver. Yo los veo muy calladitos. A ver, ¿por qué deberíamos dar gracias y alegrarnos en el Señor? Los quiero escuchar. A ver. Por la provisión diaria. Gloria a Dios. Por acá. Por la salud, gloria a Dios, por aquí. Por el trabajo, muy bien. Por la familia, gloria a Dios. Entonces tenemos muchos motivos por qué agradecer a nuestro Señor. Por la comida, por la bebida, por la familia, por el trabajo, etc. Para redondear el mensaje que nos trae en esta tarde el sabio Salomón, quiero invitarlos a que retrocedan con sus Biblias a Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer el versículo 8, pero en la versión NTV. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Aún así, dice Salomón, aún así, capítulo 5, versículo 18, gracias por la observación. 5:18. Aún así he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. Amados, una característica que debe identificar a nosotros los cristianos con el resto de las personas es que el Hijo de Dios está gozoso. No puede ser, pues, que andemos todo el día con carepalo o como si estuviéramos chupando limón. Nosotros debemos estar alegres y agradecidos por la provisión diaria de Dios. Por ejemplo, tenemos hermanas en la iglesia que son una castañuela. Siempre están con una sonrisa en los labios. Gloria a Dios por ellas. Y para finiquitar este asunto de la alegría, vamos a irnos al Nuevo Testamento y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre el particular. Así que vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4 en la versión NTV. Dice así el apóstol Pablo: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Amén. Ahora sí está más claro que el agua. Nuestra característica como cristianos es estar alegres por la provisión diaria que Dios nos da en un mundo injusto.
Ojo, 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 ojo. Esto no significa que cuando pasemos por una situación difícil como una pérdida del trabajo, o pérdida de un negocio, o pérdida de un familiar, estemos saltando de alegría, sino que la alegría debe acompañarnos en la mayoría de nuestro tiempo. ¿Amén, hermano? ¿Amén, hermano? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ponerlo en práctica, esta enseñanza de estar alegre? Muéstrele una sonrisita a su vecino de su costadito. A ver, ahí está, ahí está. Muy bien, gloria a Dios, Catita preciosa. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a la tercera enseñanza del mensaje. Agárrense. Agárrense, agárrense, agárrense. Tercera enseñanza, el propósito divino. El propósito divino. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 9 de Eclesiastés, desde el versículo 1 y nos vamos a extender hasta el versículo 6. Dice el versículo 1 de Eclesiastés capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y el versículo 4 hay una frase aparentemente complicada de entender que lo vamos a explicar. Aún hay esperanza, dice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué significa esto? 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El primer versículo del capítulo 9, el sabio Salomón señala que los buenos y sabios, señala a los buenos y sabios. De sus observaciones saca la siguiente conclusión, que sus obras están delante de Dios. Pero ¿qué significa que sus obras están en las manos de Dios? Para explicar este asunto, primero debo decir que hay dos conceptos en la Biblia que aparentemente son contradictorios, pero que se complementan. Dios es soberano y eso lo tenemos todo claro. Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios soberano y nada se escapa a sus dominios. Absolutamente nada. Nada. O sea, hermano, si Dios quiere, nos podría desaparecer. Y Él seguiría siendo el mismo. Está en Job, por si acaso. Pero al mismo tiempo el hombre también ha decidido o ha recibido la facultad de tomar decisiones y hacer uso de su libre albedrío. Entonces nos podemos estar diciendo, a ver. ¿Dios es soberano? Amén. ¿Pero qué? ¿También el hombre tiene la facultad de tomar sus propias decisiones? También. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios tiene el control de todas las cosas, pero al mismo tiempo el hombre puede elegir? No puede ser que las dos cosas se den en el mismo tiempo. Eso es lo que podemos pensar. O Dios es soberano o el hombre tiene libre albedrío, pero no las dos cosas se dan simultáneamente. Mis amados hermanos, el hecho que Dios tiene el control y dominio sobre todas las cosas no significa que nosotros no seamos responsables de nuestros actos. Lo repito, el hecho de que Dios sea un Dios soberano no significa que nosotros no seamos responsables de nuestros actos. Dios no pierde el control aun cuando ejecutemos nuestra capacidad de realizar las cosas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de José, como ustedes seguro la mayoría conocen. Como saben, sus hermanos le vendieron y José pasó una serie de penurias. Y al final, Dios utilizó todo ese mal de sus hermanos para salvar de la hambruna a su pueblo. Vamos a leer Éxodo capítulo 50, versículo 20. Éxodo capítulo 50, versículo 20 en la versión NTV. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Escuche. Ustedes, dirigiendo a sus hermanos, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Es decir, las situaciones desafiantes, los obstáculos, la enfermedad, la estrechez económica, los problemas familiares, son los recursos que Dios utiliza, inclusive la deslealtad. Todo eso Dios lo puede utilizar para su gloria. Entonces podemos concluir que Dios tiene la soberanía sobre nuestras vidas, incluyendo nuestras decisiones, y Él buscará siempre lo mejor para nosotros, aun cuando nosotros con nuestra mente finita no lo podamos entender. Porque habrá momentos, hermanos, que no lo vas a entender. Y te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿De qué me sirve aprender esto?
Siempre mi esposa me dice, Paul, la aplicación, la aplicación, la aplicación, la aplicación. Acá viene la aplicación. ¿De qué me sirve conocer esto? Esto debe llevarme a fortalecer y madurar mi confianza en Dios. De la misma manera que José comprendió e interpretó correctamente todo el mal que le ocurría bajo la soberanía de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también lo he dicho. ¿Por qué? Somos así. ¿Por qué yo? Ahora el autor de Eclesiastés señala desde el versículo 2 al versículo 6 acerca de algo que es inevitable. Para justos como para el impío, al bueno como al malvado, al religioso como al no religioso. Nos referimos que al final de nuestras vidas, todos llegaremos a la muerte. William MacDonald, comentarista bíblico, dice sobre este asunto lo siguiente: lo que hace que todo sea enigmático es que el justo y el impío, el bueno y el malo, el limpio y el no limpio, el que adora y el que no adora, todos terminan en el mismo lugar, la tumba. Todos. Y aunque el autor lo habla con cierto pesimismo, señalando que mientras hay vida hay esperanza, pero esperanza de realizar acciones en esta tierra. Hay esperanza de hacer acciones en esta tierra para nuestro Dios. Porque cuando habremos partido, ya no podemos hacer nada para nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Por eso utiliza esta frase que en una primera lectura no se entiende. Mejor es perro vivo que león muerto. Y para entender qué significa esta frase, vamos a ver qué significa perro y león en el contexto bíblico de Salomón. El perro no es la mascota que algunos aman inclusive más que a su propio hermano, sino que el perro en el tiempo bíblico era un animal despreciable que vivía en la calle, que comía de los desechos, mientras que el león representa fuerza, realeza, respeto. Entonces, esta frase, mejor es perro vivo que león muerto, resalta que la vida más humilde, la del perro, tiene más valor que la grandeza extinguida de alguien muerto como el león. Teológicamente hablando, esto enfatiza que mientras hay vida, hay esperanza. Hay oportunidad de buscar a Dios. Hay oportunidad de cumplir el propósito divino. Y esto no, esta parte sí, por favor, todititos, nadie se me, todos atención, 100%. Y esto nos debe llevar a reflexionar lo siguiente. Nos debe llevar a reflexionar, a hacer los ajustes, los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas para glorificar a Cristo. Escuche. Nuestro objetivo en esta tierra es glorificar a nuestro Señor Jesús. Si Dios nos ha dado vida, es para glorificarlo a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que yo
me parezco más a mi Señor Jesucristo y lo glorifico en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en los negocios. Nuestro objetivo no es tener más dinero, no es viajar por el mundo, ni comprarme una casa o un carro, etcétera. Aunque todas estas cosas no tienen nada de malo. Pero lo que realmente, hermano, lo que realmente importa en la vida es cuánto más nos asemejamos más a Cristo y cuánto más lo glorificamos. Hay gente que tiene en la vida el propósito de comprarse carros, casa, tener más dinero. Y cree que ese es el propósito, con eso se va a sentir realizado. O piensa que porque tiene títulos, grados académicos o el mejor puesto de trabajo, cree que eso es su realización total. Pero hemos sido puestos en esta tierra para glorificar al Señor, donde Dios te ponga. Entonces, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo ahora? Sí, ahora, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos renunciando a los malos hábitos que nos acompañan por años? Debe haber en nosotros una aspiración creciente por hacer los propósitos de Dios en nuestras vidas y no seguir siendo los mismos de siempre. Mientras estemos en esta vida, todavía hay esperanza. Hermano, ¿se ha puesto a pensar qué va a suceder el día que usted lo tenga al Señor frente a frente, cara a cara? ¿Qué le vamos a decir a Jesús cuando lo tengamos enfrente? ¿Qué va a suceder cuando tengamos que rendir cuentas de los dones, de los talentos que Él nos ha dado y no lo hemos puesto al servicio de la iglesia? Porque Dios te ha dado un don, te ha dado un talento que debe estar dispuesto para el servicio de su iglesia. Que pudiendo servir, no le servimos. ¿Acaso valdrán las excusas? El tiempo pasa y no podemos seguir estancados en el mismo peldaño. ¿Cuánto tiempo ha pasado y seguimos luchando con el mismo pecado de siempre? Mi mamá me decía cuando era joven, ¿hasta cuándo, Paul? ¿Hasta cuándo, Paul? ¿Cuándo vas a cambiar? No puede ser, hermanos, que sigamos así. No podemos permitir que este año sea uno más, sino que este año debe ser uno en el que reflejemos más el carácter de nuestro Señor. ¿Pueden levantar la mano todos los varones y hombres de la casa? A ver, todos los hombres y varones, todos los hombres. A ver, gloria a Dios, baje. Creo que lo he dicho esto en más de una oportunidad, de manera personal y desde el púlpito y en cualquier reunión. En más de una oportunidad lo he dicho y no me cansaré de ser recurrente en este pensamiento. Somos nosotros, los hombres, los llamados a enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros, los cabezas y jefes de la familia, de enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos. ¿Cuánto de eso estamos haciendo ahora? No puede ser que la Biblia solo la abramos los domingos
o pasemos días sin leerla para compartir la palabra en nuestras familias. Hermanos, les tengo que decir lo siguiente: glorificar a Cristo va a demandar una cuota de sacrificio. Repite conmigo: sacrificio. No te escucho. Sacrificio. Sacrificio gratis y sin esfuerzo no lo vamos a lograr. Así que quiero alentarte para que este año, todavía estamos iniciando el año, ya estamos en febrero, debe ser un año diferente en que nos comprometamos con el Señor a hacer los cambios necesarios para glorificarlo. Entonces, hemos aprendido 3 enseñanzas. La primera, lo contradictorio de la justicia. Aprendimos que a veces a los justos le pasan cosas malas y a las personas injustas cosas buenas, pero Dios siempre tiene control y propósito en ellas. La segunda enseñanza, el gozo en medio de las injusticias. Debemos alegrarnos con la provisión diaria que Dios nos da en medio de un mundo injusto. Y tercero, propósito divino. Repite conmigo: propósito divino. Propósito divino. Nuestro propósito más importante en la vida es reflejar el carácter de Cristo y glorificarlo.